iniciativa legislativa de reforma a la Constitución para promover un cambio en el requisito de la edad para ser senador de la República. Por eso invité a Guillermo Santiago, le pedí que me acompañara, él es el director del Instituto Mexicano de la Juventud. Y fue además el diputado más joven de la pasada legislatura en la Cámara de Diputados. Tenía 22 años cuando asumió la responsabilidad. Entonces, quiero promover esta iniciativa en el marco de una discusión que comienza a darse sobre reformas políticas, electorales. Interesante, hubo un foro el otro día en la Cámara de Diputados y ahí se tocaron diversos temas. Entonces, en ese contexto que se va a ir ampliando, estoy promoviendo esta reforma a la Constitución porque hoy se establece que los requisitos para ser senador, dice el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice así: para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. Es decir, que son todos los mismos requisitos menos la edad. Esto tiene que ver con una antigua visión en la división cameral. Se decía que a la Cámara de Diputados acudían los representantes del pueblo y al Senado, sobre todo en la visión norteamericana, un segmento de la sociedad más experimentado, de edad más avanzada e incluso socialmente más elitista. Sin embargo, los procesos históricos van cambiando a las instituciones. Y en nuestro caso y el de otros países, pero sobre todo hablamos de nuestro caso, tiende a haber cada vez más identidad en las características de ambas cámaras federales. Esa idea de que de un lado había una abundante representación popular, plural, y del otro un segmento de edad avanzada muy experimentado, se ha venido diluyendo. La edad para ser senador eran 35 años. Con la Constitución del 17, así fue durante 30 años. Y después pasó a 30 años. Y después pasó, a finales del siglo pasado, a 25 años. La edad para ser diputado son 21 años. La diferencia entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados son 4 años. Realmente, podría uno decir, esos 4 años representan la gran distancia entre la gran experiencia de la vida. Consideramos que no. La distancia se ha reducido a un margen que es meramente simbólico. Ya no es un espacio el Senado para gente de avanzada edad, es un espacio para todas las edades, desde muy avanzadas hasta tempranas. Y en el Senado hemos tenido y tenemos más recientemente a protagonistas muy jóvenes también, que promueven cambios, que tienen agendas de derechos, que impulsan diversas transformaciones. Entonces, por ello, nos parece que la diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya no es y no puede ser esa diferencia de las edades entre una representación popular y la representación elitista de edad avanzada. La diferencia está en sus funciones y su existencia se justifica porque una cámara hace un equilibrio de la otra. O sea, hay un juego de pesos y contrapesos
hay un equilibrio, pero en realidad la diferencia de funciones está básicamente en que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad presupuestaria y la Cámara de Senadores la responsabilidad de la política exterior. Además de esa diferencia, en los temas que les son concurrentes y comunes, tienen un juego de pesos y contrapesos, de revisión y corrección mutua. No hay una cámara de origen de suyo, a veces el Senado es la cámara de origen en muchos temas. Y la Cámara de Diputados es la que corrige o matiza decisiones, y a veces es al revés. Por lo tanto, considero que esta cuestión es anacrónica y que debe tenerse la misma edad para acceder al cargo de legislador federal, que es la de 21 años. Además, si revisamos en tiempos más remotos, vamos a ver que lo mismo ha sucedido en el caso de los diputados. Para ser diputado, en otra época se requerían 30 años, luego 25, luego 21. Ha sufrido la misma evolución. Y si vemos la mayoría de edad ha sufrido también esa evolución. En el Código de Napoleón de 1804 se requerían 30 años para ser mayor de edad. Y luego fue disminuyendo a 25, a 21, a 18 la mayoría de edad. La propuesta que presento entonces plantea que los requisitos para ser diputado y senador sean los mismos, incluyendo la edad de 21 años. Sé que esto tiene su importancia por esta característica que se le atribuye a veces al Senado de ser una cámara de personas de edad avanzada, pero insisto, ambas cámaras son plurales en todos los sentidos, en representación regional, ideológica, política, de edades, de género, en fin. Y en todo caso la diferencia entre ambas tiene que ver con sus funciones y con el peso y contrapeso que entre una y otra se asignan. Entonces, esta es la iniciativa que voy a presentar próximamente y tiene que ver también con reivindicar derechos de los jóvenes a representar a su pueblo, a su país. Los jóvenes tienen muchas ideas para México, para que México sea mejor. Aquí rescato una frase que dio Francisco J. Mújica en el debate del constituyente del 17, donde dice: la juventud, señores, va siempre en pos de un ideal. Las cámaras populares no pueden más que representar los ideales del pueblo. Esa es su esencia misma. Pues bueno, ese es el planteamiento que quería comentarles. No sé si tengas algún comentario, Guillermo. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Decirles que del Instituto Mexicano de la Juventud celebramos esta iniciativa y nos da mucho gusto que venga desde la presidencia del Senado, del presidente Martí Batres, del senador Martí Batres, porque pone en el centro algo que es muy importante y que no podemos obviar. El asunto público nos concierne a todos y todas, independientemente de la edad que uno tenga. Es importante que las juventudes hoy por hoy participen en los cambios y transformaciones que está viviendo nuestro país. Hoy en México tenemos a más de 8 millones de jóvenes que están entre el rango de 21 y 24 años de edad y que con esta iniciativa, que esperamos se apruebe, podrán participar y podrán colaborar e incidir en la toma de decisiones del país. No olvidemos que la representatividad no la otorga la experiencia, sino la otorga la cercanía y conocimiento que se tenga de las causas y de las realidades que vivan nuestras comunidades. Insisto, desde el INJUVE lo celebramos, respaldamos y apoyaremos esta iniciativa porque consideramos vital que en el México que estamos viviendo hoy, todos y todas participemos y que las juventudes nunca más sean discriminadas por su edad. Gracias. Muchas gracias a
el compañero Guillermo Santiago, que es el director del Instituto Mexicano de la Juventud. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Pues pasamos a otro tipo de tema. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, yo sí quisiera preguntar sobre este tema. Yo me imagino que se desprende porque debe haber una gran cantidad de jóvenes de 21 años que aspiran a pertenecer a esta Cámara y no pueden por la edad. Más o menos se tiene en el estudio o en el planteamiento cuántos jóvenes o qué porcentaje de jóvenes pudieran haber ocupado puestos aquí en la Cámara de Senadores. Y no sé si me permite hacer de una vez las preguntas de otro tema o después. Después. ¿Después? Bueno, ok. Gracias. Nada más como dato, en cantidad de población en México somos 37.5 millones de jóvenes, que en México decías joven de los 12 a los 29 años. Pero justo entre el rango de los 21 a los 24, que es el rango de edad en los que ya podrían participar ahora para el Senado, según el censo del INEGI 2015, el censo intercensal, hay 8.085.217 jóvenes, que justamente con esta medida podrán ya participar en elecciones y podrán también presentarse a las candidaturas para el Senado. Estamos hablando de una proporción bastante significativa de la población mexicana y que muchos de ellos asumen responsabilidades desde muy temprana edad. Hay muchos jóvenes que desde el principio tienen responsabilidades familiares, laborales, de diverso tipo, y hay ahora una verdadera explosión creativa de la juventud en diversos espacios. Uno de ellos es el de las redes sociales. Vivimos una época de gran protagonismo de los jóvenes y de una gran expansión de lo que puede terminarse cultura juvenil. Incluso diversos teóricos, ideólogos han hablado de estos temas como Bauman, como Bayoá y otros sobre la gran incursión juvenil en la vida social. Entonces, bueno, justo es que se represente esto en todas las áreas de la sociedad, de la representación política y del Estado. Siguiente pregunta, la señora Amador Narza. Buenas tardes, presidente. Esta iniciativa que presenta me llama bastante la atención. Tengo un par de preguntas. Usted habla que a los 21 años ya un joven va a poder acceder a esta Cámara. Yo le preguntaría, usted al momento de plantearla consideró que a los 21 años muchos jóvenes van a seguir estudiando, si bien les va su carrera universitaria. Y luego menciona que no hay una gran diferencia entre los 21 y los 25 años. Pues sí la habría, presidente, porque es el rango de experiencia que un joven puede tener para su primer empleo, incluso si desean acceder a otro tipo de estudio, ya sea un posgrado, una maestría. Y sobre todo, la Cámara de Senadores, como usted bien dice, siempre se ha caracterizado por ser un espacio sí de mayor experiencia. Con esta iniciativa, usted también está planteando que ya cualquier persona, aunque siga estudiando, pueda acceder a esta Cámara. Realmente va a ser la representación que la gente quiera de una persona que todavía no termina y sobre todo sí representa un rango muy importante esos 4 años. Es una experiencia que pues muchos jóvenes no tienen. Entonces se perdería, digamos, pues esa objetividad y sobre todo la madurez que no por la vivencia que tenga cada quien significa que tenga más o menos, pero es una madurez importante. Gracias. Bueno, este tipo de interrogantes siempre se han dado cuando ha habido un cambio en la edad para la representación política y el ejercicio de derechos. Había, por ejemplo, en los años 60, un debate muy fuerte sobre si los jóvenes tendrían la madurez para participar políticamente a los 18 años de edad, porque se planteó entonces bajar la edad, la edad de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. Es un cuestionamiento recurrente también cuando bajó la edad para ser diputado federal de los 25 a los 21 años, se tuvo la misma interrogante, se tuvieron las mismas interrogantes. Hoy mismo podría hacerse esta interrogante, ¿por qué se puede ser diputado federal a los 21 años? Y aquí tendríamos nosotros que hacer una interrogante más. ¿Por qué puede ser un ciudadano diputado a los 21 años, pero no senador? ¿Cuál es la respuesta lógica a ello?
porque la Constitución ya establece que se puede ser diputado federal a los 21 años. ¿Por qué sí diputado federal? ¿Por qué no senador? ¿Por qué sí unos derechos y no otros derechos? ¿Por qué derechos desiguales? ¿Qué justifica que haya derechos desiguales? ¿Por qué unos derechos políticos sí? ¿Por qué otros derechos políticos no? Consideramos que los derechos deben ser parejos. Además, el artículo 1 de nuestra Constitución establece progresividad de los derechos. Es decir, siempre se puede modificar las leyes para que haya progreso en los derechos. Y cuando ya se han conquistado determinados derechos, se debe buscar la universalización de los mismos. Ya existe el derecho, no lo estamos nosotros inventando, ya está reconocido el derecho de un joven de 21 años a formar parte del Poder Legislativo Federal. Pero es un derecho que está a medias, porque se reconoce para una de las dos cámaras y no para la otra. Ahora bien, entonces, en caso de ser aprobada, presidente, ¿usted está consciente que podría haber jóvenes en esta Cámara que a sus 21 años todavía no terminan la carrera? ¿y qué me dices de los jóvenes que pueden llegar a la Cámara de Diputados? ¿Qué se plantearía al respecto? ¿Que se modifique la edad para ser diputado aumentándola de 21 a 25? La tendencia es inversa. La tendencia es asumir responsabilidades públicas desde la juventud. Esa es la tendencia, porque es una tendencia de ampliación de derechos. Ahora bien, la responsabilidad política no está reñida con la responsabilidad académica. Eso a cualquier edad. Bueno, aquí habemos diversos legisladores que no somos tan jóvenes y seguimos teniendo responsabilidades académicas de diverso tipo, porque la formación debe ser permanente, no solo a los 21 años, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Eso tiene que ser siempre, independientemente de cualquier responsabilidad política que se tenga. ¿Qué tal, senador? Preguntarte, ¿con esto no se estaría relajando un poco el producto legislativo? Es decir, si vemos que tanto en la Cámara de Diputados como de senadores hay gente que viene a aprender qué es hacer una iniciativa, no sé si un joven de los 21 años, y quizás al joven legislador yo le preguntaría para saber si tiene un poco de conocimiento, ¿cuántas veces ha sido modificada la Constitución? Para empezar, ¿no? Y si no, en dado caso, si verdaderamente se llega a aprobar que sea 21 años, ¿no tendrían que tener cierta preparación? Es decir, se hablaba de una carrera que se debe de hacer para llegar al Poder Legislativo. Si no, ¿qué productos estarían entregando? Y esto es porque evidentemente su trabajo repercute en lo social, no nada más en un trabajo interno, sino que socialmente impacta lo que hacen aquí o hacen en la Cámara de Diputados. Gracias, senador. No veo yo que exista una relación entre juventud e incapacidad política. Al contrario, mi experiencia personal, mi experiencia de vida, me ha indicado otras cosas. En los diversos episodios que hemos vivido, ha habido jóvenes que desde muy temprana edad han tenido grandes responsabilidades. Ahí me tocó amigos, adolescentes, muy jóvenes, estuvieron en los rescates del 19 de septiembre de 1985. Muchos nos formamos ahí en aquel entonces, por poner un ejemplo, teniendo responsabilidades tempranas. Y en otros casos, en otras responsabilidades. Me acuerdo cuando se formó la comisión organizadora del Congreso Universitario, por hablar de otra experiencia, jóvenes a temprana edad formaron parte de estas comisiones. Y la experiencia en la mayoría de los casos, siempre hay de todo, pero en todas las edades, pero en la mayoría de los casos la experiencia de jóvenes legisladores ha sido bastante positiva, ¿no? A propósito de ello, aquí en el Senado, por ejemplo, tenemos el caso de Citlali, que es muy joven, es magnífica legisladora. Pero ella había estado en la Asamblea un poco, ¿no? Bueno, y en la Asamblea fue todavía más joven. En la Asamblea ella debe haber tenido unos 22 años, más o menos. Fue legisladora también a muy temprana edad, igual que
Cuando era el más joven legislador, Santiago, en la Cámara de Diputados, la más joven legisladora en la Asamblea Legislativa era Citlali Hernández. La experiencia que hemos tenido de muchos de los compañeros jóvenes legisladores ha sido bastante positiva. Y bueno, a mí me tocó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en aquel entonces, había muchos legisladores jóvenes, menores de 30 años de edad, de diversos partidos políticos. Y me tocó a mí ser presidente de la Asamblea, por cierto, teniendo 30 años de edad. Entonces, no creo que la edad juvenil esté reñida con la capacidad política. Siempre hay de todo en todas las edades y también hay muchísimos jóvenes con capacidad, con talento, con ganas de hacer cosas, con ideas, con proyectos. En la sociedad, que es muy plural, hay elementos representativos en todos los sectores de edad, en todos los sectores etarios. Entonces, también entre los jóvenes. Ahora, en nuestra propia historia, hemos tenido a personajes muy jóvenes con responsabilidades muy importantes. Un caso es el del general Lázaro Cárdenas del Río. Pues él ya tenía un cargo militar a los 19 años de edad, ni más ni menos, ¿no? Y tuvo responsabilidades políticas desde muy joven, y a los 32 años era gobernador. A los 36 años fue presidente del partido político que gobernaba, y a los 38 años candidato a la presidencia de la República. Él es un ejemplo, como otros también que ha habido en nuestra historia. Si no hay más preguntas del tema, pasamos a otro tema. Elizabeth va a hacer su pregunta. Primero otro tema, después Esta pasamos. iniciativa la suscribe también la senadora Citlali Hernández, por cierto. Sí, claro. Pues le quisiera hacer dos preguntas. Una relacionada con todo este tema de la situación de los migrantes, de si efectivamente estaría de acuerdo el Senado en que se diera o se cumpliera el acuerdo de ser tercer país seguro, como se está difundiendo, y que me comentara sobre lo que ayer expuso el diputado Muñoz Ledo, de que la Secretaría de Relaciones Exteriores está invadiendo y que está violentando la ley de administración pública porque está tomando atribuciones que debería de llevar la Secretaría de Gobernación. Esa es una. Y la otra, me gustaría preguntarle de otro tema sobre si será necesario que se modifique la legislación para evitar que asociaciones religiosas, cuando tengan acceso a programas de televisión o a las concesiones de radio y televisión públicas, puedan evitarse que entren grupos extremistas o que utilicen los vacíos legales para hacerse concesiones de medios públicos. Gracias. Bueno, sobre el primer tema, a mí me parece que va a ser muy importante la comparecencia de mañana para que tengamos los elementos más objetivos sobre los cuales hablar. Considero muy importante la información que ha dado el Gobierno de la República y considero muy importante la información que pueda seguir dando, en este caso además al órgano legislativo, para que sobre eso podamos tener opiniones y no especulemos, porque se dicen muchas cosas, pero pues México no ha acordado ninguna suerte de tratado de ningún tipo para ser el tercer país seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces no quisiera yo entrar en un terreno de especulación. Hay una información que se ha dado por parte del gobierno federal y se seguirá dando, y sobre esa emitiremos opiniones, y mañana escucharemos más información del secretario de Relaciones Exteriores y de la secretaria de Economía, y además pues va a haber interrogantes de senadoras, de senadores, de diputados, diputadas, que ampliarán la información al respecto. Sobre esa nos vamos a basar y evidentemente respetamos la opinión de todos los legisladores, son interesantes. Ayer escuchamos opiniones muy interesantes como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Él está en su derecho de expresar puntos de vista y evidentemente los respetamos, y además nos invitan a la reflexión. Y hay otras expresiones que se han hecho y todas, me parecen, forman parte de un debate rico
que debe darse. Siempre es muy importante este tipo de discusión, siempre es muy importante escuchar los comentarios críticos y siempre es muy importante tener la información. Nada más para precisar. Entonces, sí dependerá de lo que mañana comparezcan los secretarios de Estado para también aprobar o tener el consenso 100% para aprobar la ratificación de TEMEC. Yo no he escuchado a nadie que lo haga depender. No he escuchado a nadie que condicione una cosa con otra. Se entrelazan de manera indirecta, pero son vías paralelas. Al mismo tiempo que se da estas comparecencias y al mismo tiempo que se da el análisis del proceso de negociación sobre el tema de los aranceles y todos los aspectos que lo rodearon, que fue un episodio muy importante para el país, al mismo tiempo también se da otro proceso que es el de la discusión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero que tiene su historia muy anterior. Y sobre esto he escuchado opiniones bastante sensatas del conjunto de los grupos parlamentarios, en este caso, en esta discusión. Yo veo que hay mucha disposición de los grupos parlamentarios para avanzar en la aprobación del tratado. Evidentemente que hay matices en las opiniones y evidentemente que hay cosas críticas y también hay capítulos que están más cuestionados que otros también. Pues finalmente es producto de una negociación la firma de este tratado, pero creo que hay un buen ambiente para abordar su discusión y eventual aprobación. Pero de todas maneras reitero mi respeto a la postura que tenga cada uno de los grupos parlamentarios sobre el tema del tratado. El señor Francisco García del Senado. Hola. Oye, sabemos que ya planteaste, Martí, formalmente tu intención de reelegirte como presidente de la mesa directiva y sabemos también que la idea de Ricardo Monreal es poner el próximo año como presidenta de la mesa directiva a una mujer. ¿Tú estarías dispuesto a ceder en aras de la equidad de género que una mujer presidiera el año que entra el Senado? No me gusta tener discusiones que son especulativas, porque no conozco ninguna otra propuesta que se haya hecho. Y por parte de Ricardo he tenido todo el apoyo. Y además he encontrado muchas muestras de adhesión de mis compañeras y compañeros para mantenerme en la mesa directiva, aunque formalmente no se ha dado todavía ningún proceso de discusión, porque esta renovación se decide hasta finales de agosto, pero en efecto es un planteamiento natural porque la propia ley establece la posibilidad de la reelección al frente de la mesa directiva para el conjunto de los integrantes. Tenemos además una mesa directiva que tiene mayoría de mujeres, por cierto, y hay interés del conjunto de casi todos, no he hablado con el 100%, pero con el 80% de los integrantes de la mesa directiva, hay interés en seguir trabajando al frente de la mesa directiva del Senado. Tiene lógica, tiene sentido, se ha hecho un buen trabajo, ha habido dedicación, se ha construido un buen equipo en la mesa directiva y por lo tanto me parece que es muy lógico, es muy natural, es muy legítimo que se plantee seguir realizando nuestro trabajo al frente del Senado, de la mesa directiva del Senado de la República. Ya en su momento se dará la discusión formal, pero encuentro muchos elementos para continuar con nuestro trabajo. Hay una división de funciones, otros legisladores tienen otras responsabilidades al frente de otras comisiones, órganos, juntas, coordinaciones en el Senado de la República. Cada quien hace su papel en su esfera y respetamos el trabajo de cada quien y nosotros hacemos nuestro papel en la mesa directiva. Si tenemos, tomando en cuenta estos elementos, si tenemos en cuenta todos estos elementos, pues naturalmente que vemos con mucha lógica seguir trabajando en la mesa directiva del Senado de la República. Las opiniones que he escuchado, que me han expresado compañeras y compañeros, son muy favorables.
de distintos grupos parlamentarios, de Morena, evidentemente, y también de distintos grupos parlamentarios. Y por lo que respecta a el senador Ricardo Monreal, solo he tenido expresiones de apoyo de su parte, siempre, en público y en privado, en todas las reuniones y en todos los foros. Siempre he tenido expresiones de apoyo de su parte, que por cierto es recíproco. Y más allá de lo que tú llamas especulaciones, el hecho de que una mujer pudiera estar al frente de la Cámara, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, ya te dije que no me gusta especular, ¿no? Pero no es especulación. Pues sí. Tú sabes que no es especulación. Es pero especulación. Bueno. Y en todo caso, si tienes un planteamiento concreto, pues estás en tu derecho. Luis Díaz, de Revolución 3.0. Senador, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a los comisionados del IFT se les van a poder seguir ganando alrededor de 180,000 pesos, y esto va en contra de la idea de una austeridad republicana como la que está manejando el gobierno del presidente López Obrador y la que ustedes defienden en el legislativo. ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque parece que la Suprema Corte en estos temas resuelve los fallos rapidísimo y va en contra justamente de esta idea. Y no solamente argumentando que se está vulnerando aparentemente la autonomía de este órgano. No obstante, también van a venir por ahí unas definiciones en caso particular del INE y de otras, pero particularmente, pues, ¿qué opinión le merece esto? Porque va en contra de la idea del electorado mayoritario que los apoyó en el sentido que ya no iba a haber derroche y ahora pues se está dando esto. Muchas gracias. Pues mira, por un lado hay resoluciones que forman parte de otro poder del Estado. En ese sentido, pues las resoluciones que tome otro poder del Estado pues deben respetarse. Finalmente, cada poder del Estado tiene su marco de atribuciones y de decisiones. Ahora bien, hay un debate que trasciende los diversos ámbitos y en ese marco, en ese debate, consideramos que debe seguirse haciendo todo el esfuerzo. Este debate va a continuar y va a implicar también ciertas decisiones legislativas. Tenemos ahora, por ejemplo, una resolución de la Corte para que el Congreso fundamente las razones por las cuales el salario del presidente de la República, que es el salario máximo, debe ser de cierta magnitud. Eso va a permitir que continúe esta discusión en el ámbito legislativo. Viene otra discusión que es sobre la ley de austeridad, que también ya se aprobó en la Cámara de Diputados, está de regreso, está en el Senado, mejor dicho. Como Cámara Revisora, el Senado tendrá que abordarla y la va a abordar en el periodo extraordinario que sigue. Entonces, es un debate que va a continuar en el terreno público general y en el terreno legislativo. En síntesis, en lo inmediato diría, respetamos las decisiones que toma el Poder Judicial, aunque no las compartamos, las respetamos, y en el largo plazo diría, va a continuar todavía todo este debate nacional sobre el tema de la austeridad y del salario máximo. Señor Eduardo Ortega, del Financiero. Buenas tardes, senador. Ayer un tribunal ordenó que preservar la obra del aeropuerto en Texcoco y frena también Santa Lucía con el argumento de la seguridad aérea. Entonces, mi pregunta es si desde su punto de vista el Ejecutivo debe de acatar esa decisión. Las decisiones que tome el Poder Judicial deben acatarse en términos generales. Esas decisiones que se han tomado sobre los temas de los aeropuertos, pues tienen que ver con diversas impugnaciones que se han dado y son procesos que van a seguir. Tienen diferentes alcances y implican determinadas, y de manera indirecta determinadas recomendaciones a los diversos poderes públicos. Se toman en función de ciertas condiciones. Pero pues, habiendo una resolución del Poder Judicial,
pues tiene que acatarse en sus términos. Hay que ver los términos precisos. A veces hay una información global, pero hay otros detalles que también hay que analizar. Entonces, las decisiones que ha tomado el Poder Judicial pues tendrán que acatarse y el gobierno tendrá que revisar la parte que le corresponde para poder continuar con sus proyectos. Una pregunta más de Canal 11, Armando Gama. Senador, muchas gracias. Quisiera insistir un poco más en estas declaraciones que hizo ayer el diputado Porfirio Muñoz Ledo y quisiera ver su opinión respecto a esto que dijo justamente que México estaría haciendo pues el trabajo prácticamente de Estados Unidos con el despliegue de la Guardia Nacional en el sur y él lo llamó prácticamente un muro pues militar, básicamente. Bueno, como decía, yo respeto las opiniones del diputado Porfirio Muñoz Ledo, es el presidente de la Cámara de Diputados además. Creo que toda opinión crítica debe escucharse, siempre nos ayuda a reflexionar muchos temas, pero también señalo que mañana tendremos información de los secretarios que van a comparecer y esa información nos va a permitir precisar muchas cosas. El Senado, que es un órgano que tiene que ver con la política exterior, tiene determinados principios y va a actuar el Senado sobre la base de esos principios. Naturalmente que va a haber inquietud sobre todos estos temas. Varios de ellos, está el tema del tratado, México, Estados Unidos, Canadá, está todo este tema de los aranceles, está el tema de la migración, en fin, sobre todos estos temas, pues habrá opiniones en el Senado de la República. Hemos tenido además iniciativa al respecto, ya antes de que comenzara la actual administración, el Senado formó una comisión especial para atender el tema de la migración de Centroamérica a México y a partir de ahí hemos formulado puntos de vista. También convocamos, a iniciativa mía, una reunión con los presidentes de los parlamentos centroamericanos para buscar acercamientos sobre estos temas. Entonces, pues vamos a estar teniendo opinión sobre los temas de migración, sobre los temas de los tratados comerciales y sobre la relación general con los Estados Unidos de América y con otros países del mundo. Creo que es un tema en el que puede haber mucha riqueza de planteamientos y de opiniones. La búsqueda de mayores relaciones con el mundo es muy importante, multiplicar nuestras relaciones con muchos otros polos del mundo. Queremos un mundo cada vez más multipolar. También es muy importante que nosotros fortalezcamos los esquemas de desarrollo económico de nuestro país, que fortalezcamos la economía interna, es fundamental que fortalezcamos el mercado interno en el marco de todo este debate. Y bueno, hay muchos otros elementos más que van a aparecer. Creo que es importante que nosotros cuidemos el conjunto de equilibrios, proteger el interés nacional, cuidar la relación con los Estados Unidos, también respetar los derechos humanos de los migrantes, poner en el centro un conjunto de prioridades nacionales de desarrollo. Todo eso lo tenemos que hacer al mismo tiempo buscando los debidos equilibrios. Senador, y sobre estas voces de legisladores que aseguran que saldrá más caro para México atender los migrantes centroamericanos que si se hubieran aplicado los aranceles. Eso no lo sabemos. En todo caso, nos enfrentamos a coyunturas difíciles. Y también es una responsabilidad del país cuidar día a día al país, a la economía. Entonces, había un elemento concreto que era el riesgo de que se impusieran aranceles que iban a tener un impacto negativo en la economía, un impacto negativo en el empleo inmediato. Y evidentemente iban a distorsionar los alcances de un tratado que lo que busca es un piso parejo que elimine aranceles. Entonces, ese fue un elemento coyuntural que se tenía que resolver y afortunadamente no se impusieron esos aranceles. Ahora bien, hay inquietud en el Senado y en la Cámara de Diputados por saber
el marco de negociación que se dio para lograr un objetivo tan importante. Y es una inquietud legítima del Senado y de la Cámara de Diputados, sobre todo del Senado. Ambas cámaras se expresan durante el receso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entonces, pues, muchas de esas inquietudes pues, buscarán resolverse ahora a partir de las comparecencias que habrá el día de mañana. Senador, me faltó una pregunta, la relacionada con si es necesario legislar para evitar que asociaciones religiosas o grupos extremistas utilicen los vacíos legales para hacerse de concesiones en radio y televisión. Hay que analizarlo, ¿no? En términos de un debate específico. Hasta ahora no hay un debate abierto sobre reformas que se den en el régimen de concesiones. Pero si hay propuestas específicas, pues hay que tenerlas en cuenta y valorarlas en su caso, ¿no? ¿Hacer foros o consultas? Porque se puede prestar a que la cuestión laica del gobierno federal o del Estado se pueda ver afectado por este tipo de apertura, ¿o Creo no? que si hay propuestas concretas, específicas, que sean útiles y que tengan consecuencias prácticas, eficientes, pues deben de analizarse. Presidente, ¿no regala una copia de la iniciativa? Sí, con todo gusto, les regalo una copia de la iniciativa. Ahorita la vamos a distribuir. Secretario, presidente. Solo una Sí. señor, Claro que sí. Del periodo extraordinario, 9 asuntos, ¿ya hay dictámenes en todos? Porque se ha estilado no tener dictámenes. ¿Y hay qué? Dictámenes en los 9 asuntos que se van al extraordinario de la próxima semana. No hay dictámenes en todo. Por ejemplo, ¿en qué sí? Bueno, tenemos una minuta, por ejemplo, en el caso de la ley de austeridad, hay una minuta de la Cámara de Diputados, por ejemplo. No procesada en comisiones aquí todavía. No tenemos dictamen aún sobre el tema del tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero se espera que ese dictamen pueda estar mañana Sí, por la tarde. Es muy la probable que habilidad así sea. tenemos, sí. Pero, por ejemplo, consulta Sobre- popular y no revocación hay de mandato. dictamen. En caso de consulta popular y de revocación de mandato, no Cuidados contamos- paliativos. No contamos aún con un dictamen. Parece que en el caso de cuidados paliativos lo hay. Todavía no tenemos dictámenes sobre los nombramientos. Extinción de dominio, señor. Están en proceso. Hay una discusión pendiente sobre extinción de dominio porque formó parte de un paquete de discusiones sobre el tema de seguridad y es una discusión que no ha culminado. 3 de 3. En varios casos no tenemos. Ahora bien, eso no impide que el Senado de la República aborde la discusión, ¿no? No, sí, pero era nada más para tener el orden. Sí, ya ahora en el extraordinario pasado no teníamos ningún dictamen. Para las 4 iniciativas que se presentaron sobre Guardia Nacional, sí. no teníamos dictamen. Sí. Es más, no teníamos ni siquiera completas las iniciativas. Las iniciativas se presentaron y ya en el contexto del extraordinario y luego se hicieron los dictámenes. En el mismo periodo extraordinario, Sí. aunque eran temas que el Senado anotó por su prioridad y también porque tenía plazos constitucionales para resolverlos. Tampoco teníamos dictamen en lo de extinción de dominio y sí teníamos dictamen en lo de paridad afromexicana. No, eso ya estaba resuelto. En lo de paridad teníamos dictamen, teníamos minuta en el caso de trabajo en el hogar. Entonces, de 8 temas teníamos dictámenes en 3 y en 5 no, en el pasado periodo extraordinario. Se resolvieron de esos 8 temas 7 y 1 se pospuso a un nuevo extraordinario que pasó a este extraordinario que es el de extinción de dominio. En varios de los casos que están enumerados y acordados como parte del extraordinario aún no hay dictámenes, pero se espera que estos dictámenes se resuelvan a lo largo de estos días. El de consulta popular y revocación de mandato, ¿qué percepción es la que tiene? ¿Pasa a revocación de mandato como se ha considerado de que el presidente vaya a las boletas electorales en la elección intermedia? Bueno, eso no podemos saberlo, Pero porque finalmente no hay una discusión que se haya terminado,
hay posicionamientos públicos al respecto. Aún no se ha dictaminado por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. El tema se debatirá, hay distintas posturas, pero bueno, no podemos hacer un pronóstico, mi estimado Arbizu, porque las cosas luego cambian mucho. Y a veces en temas muy complejos aparecen acuerdos, y no solo acuerdos grandes, sino acuerdos de unanimidad. Entonces, por lo tanto, esos temas están planteados ahí para la discusión. Cada grupo parlamentario tendrá un posicionamiento. Y yo finalmente les diría que, por cierto, aprobamos en el Senado el tema de paridad. Ahora el lunes va a haber un evento que promueve senadoras como Malú Micher y otras, lo cual me parece muy importante. Yo fui uno de los principales impulsores de esta reforma de paridad que se dio, y vamos a apoyar la iniciativa de las senadoras. La reforma, por lo demás, es muy clara y vamos a impulsar que esta reforma se aplique en todos los ámbitos del Estado. Bien. Muchas gracias.